Hola, bienvenidos. Un día más estamos aquí dando voz a la enfermería. Somos Enfermeras, ese espacio que produce y patrocina el ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia. Yo en esta ocasión les voy a proponer que nos centremos en la enfermería docente. ¿Por qué la enfermería docente? Pues fíjense, esos estudiantes que mañana van a ser enfermeras y enfermeros tienen una formación. Yo diría que la mejor formación es la que les vamos a exigir y la que están recibiendo en estos momentos para que cuando terminen esa educación después nos atiendan como Dios manda. Hoy, para hablar de esa enfermería docente, nos acompaña don Pedro Simón Cayuela Fuentes. Él es una persona de la cual voy a dar unas rápidas pinceladas. Profesor coordinador en la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena, un centro adscrito a la Universidad de Murcia. Es diplomado universitario en enfermería por la Universidad de nuestra ciudad y cuenta con un máster oficial en investigación en atención primaria en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, él es doctor en cuidados en salud por la Universidad Complutense de Madrid. Sé del esfuerzo que ha hecho por estar esta noche acompañándonos y desde luego, Pedro, lo primero es agradecerle que esté con nosotros y que nos ilustre sobre lo que vamos a centrar el programa de esta noche. La enfermería docente. Primera pregunta, así, a voz de pronto, ¿qué es la enfermería docente? Bueno, en primer lugar, agradecerte que me hayáis invitado a participar en el programa y agradecer que me permitáis contribuir a dar difusión y visibilidad a la disciplina de enfermería. La enfermería docente hace referencia a lo que es la formación académica, pregrado y, si quieres, posgrado de la profesión enfermera. Sí, así, esa es la definición. Muchos profesionales, enfermeros, enfermeras, opinan que la enfermería está viviendo en estos momentos unos instantes dorados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hacer un poco de historia académica. Murcia cuenta ya con 3 campus, con 3 zonas, 3 colegios, 3 centros en los que los profesionales de enfermería se están formando. Si yo no me equivoco, son Murcia, Cartagena, desde el que usted procede, y también Lorca, de implantación hace relativamente cercana. Además, tenemos esto que enlazarlo con el Plan Bolonia. Hace 10 años se implanta definitivamente el Plan Bolonia y todo eso lo que supone es unificar criterios educativos en el espacio europeo. ¿Qué pasaba hace 10 años con la enfermería española y con la enfermería europea? Y sobre todo, ¿qué repercusiones académicas y laborales supone la implantación ya definitiva de ese Plan Bolonia y la unificación de los criterios educativos en Europa? Bueno, el Plan Bolonia realmente es el plan del Espacio Europeo de Educación Superior. Se conoce como Plan Bolonia porque se firmó en la ciudad de Bolonia en 1999. Este Plan Bolonia, o Espacio Europeo de Educación Superior, fue una apuesta que hicieron diferentes gobiernos europeos y, por supuesto, con la colaboración de universidades, estudiantes y determinadas organizaciones, que tenía como finalidad conseguir lo que era una convergencia en la formación universitaria en estos países. Es decir, que todos los países de la Unión Europea tuviesen una formación similar. Sí, que hubiera una compatibilidad dentro de esa formación. El objetivo era crear un espacio, digamos, libre, un espacio universitario libre, como un espacio Schengen, pero universitario, de forma que cualquier estudiante, incluso cualquier profesional o incluso cualquier docente, pudiera formarse en otros países y que esa formación fuera reconocida en el país de origen. ¿Le fuese válida? Exactamente, buscar esa compatibilidad en la formación. Eso suponía un enriquecimiento, lógicamente, para la propia universidad, para los estudiantes, para la disciplina, y lógicamente un enriquecimiento pues, para los usuarios que recibían pues, el producto de esta formación. ¿Y laboralmente? ¿Esos cambios se traducen también en una mayor movilidad de los que hoy son estudiantes y mañana serán enfermeros en el resto del mundo? Ahora vamos a hablar del mundo. Hombre, lógicamente, al existir esa compatibilidad, el hecho de hacer una movilidad te facilita el que otros países te den acceso. Hay que pasar una serie de trámites, entre ellos tienes que tener una acreditación de la titulación por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, que te permite luego acceder a esa oferta laboral de otros países.
De todas las solicitudes de acreditación que se han pedido en los últimos años, desde 2007 hasta 2017 aproximadamente, 2016, la mayoría han sido profesionales sanitarios y fundamentalmente de enfermería. Solamente en el año 2013 hubo más médicos que solicitaron esa acreditación. Pero siempre ha sido la enfermería la que más ha solicitado esa acreditación para buscar esa salida laboral que lamentablemente no encuentran en nuestro país. Volvemos o continuamos con el Plan Bolonia. El Plan Bolonia, esa enseñanza superior, se articulaba en 3 niveles, un grado, un máster y un doctorado. Con el Plan Bolonia se dice adiós a las licenciaturas y se dice adiós a las diplomaturas, es decir, aquellas carreras de 5 años o esas diplomaturas de 3 años desaparecen. Y la implantación del grado también supone un cambio en los créditos y en las horas de formación de los enfermeros. En España el Espacio Europeo de Educación Superior, el Plan Bolonia, se instaura en el 2000, a partir del 2003, empieza a adaptarse la legislación. Como bien dice, se estructura en 3 niveles. Está el grado, que es el primer nivel, digamos, que tiene una duración de 4 años, se pasan las titulaciones de 3 a 4 años. No todas tienen 4 años, hay ciertas titulaciones que mantienen 5 y 6 años, como puede ser veterinaria o arquitectura y medicina. Pero en línea general. En línea general son de 6 años. Este título de grado lo que tiene es un carácter profesionalizador, o sea, te capacita para desarrollar tu labor profesional. El siguiente nivel sería el nivel de máster universitario, puede durar 1 o 2 años, dependiendo del centro o la universidad donde se estudie, y tiene un carácter pues, de especialización en un ámbito investigador o en un ámbito laboral. Y luego el tercer nivel sería el nivel de doctor, que te capacita para, digamos, es el máximo nivel académico que te reconoce la capacidad docente e investigadora. Lleva un periodo de formación teórico y un periodo de formación práctico que culmina con la defensa de una tesis doctoral ante un tribunal y adquirir el grado de doctor. Claro, ¿podríamos afirmar, doctor Cayuela, que con el Plan Bolonia, además de la formación académica, hay cierta independencia del propio estudiante a la hora de formarse, hablando de conocimientos, de destrezas o de competencias? Sí. El Plan Bolonia, aparte de conseguir esa convergencia, se pasa en unos pilares de calidad y plantea una reorganización en lo que sería la metodología docente a la hora de trabajar con el alumnado. Se pasa del saber, conocimiento puro y duro, al saber hacer o al saber actuar. Se propone que el alumno no solo reciba lo que son contenidos teóricos, sino también adquiera habilidades, capacidades, actitudes que le permitan afrontar situaciones y decidir qué hacer ante esas situaciones. Es decir, se trabaja en competencias, no solo en formar, sino en que el individuo adquiera esas competencias. Eso supone un plus, claro, para el alumno. Sí, y también para el ciudadano, que al final es el usuario final de ese conocimiento. Pedro, ya tenemos a los profesionales formados. Hemos dicho que afortunadamente con el Plan Bolonia, yo, estudiante de enfermería, podía irme a estudiar a Polonia, a Francia, a Italia, y estudiantes podían venir aquí. Yo como profesora de enfermería podría ir a hacer una estancia en cualquier universidad europea. A España vienen alumnos, a Murcia, y bajo tu experiencia, a formarse y sobre todo cuando el profesional está formado, estamos hablando de nuestros estudiantes y tiene que salir fuera, es muy demandado el enfermero murciano. Sí, digamos que el nivel de formación que tienen nuestros alumnos, la enfermería en general en España, pero la enfermería murciana en particular, está muy bien considerada en el resto de países europeos. Tanto que hay distintos estudios que avalan que, por ejemplo, como estaba comentando anteriormente, entre 2007 y 2016, estudios centrados exclusivamente en el Reino Unido, más de 8.000 estudiantes o profesionales fueron a buscar trabajo en oferta laboral en Estados Unidos. Es decir, que reciben el resto de países a la enfermería española por ese nivel competencial que comento que tengo, que tienen. Hay otros países que también son receptores de enfermería, por ejemplo, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, ¿Inglaterra? Italia. Sí, Inglaterra, Gran Bretaña ha recibido, te digo, cerca de 8.000 estudiantes profesionales en estos últimos 10 años. Y hoy hay ofertas incluso por países como Noruega, que está ofertando esa formación. Según
digamos que los mayores niveles de formación en cuanto a calidad los tienen España y Noruega, como países europeos. Sin embargo, fíjate, un dato curioso es que en Noruega, por cada 100.000 habitantes hay 25 enfermeras, mientras que en España hay 5 enfermeras, con lo cual hay una diferencia de ratio bastante importante. Y la otra pregunta que te hacía, ¿vienen a formarse de fuera aquí estudiantes y profesores? Sí, es habitual el que haya los programas de intercambio, pues el programa Erasmus, por ejemplo, es quizá el más conocido, en el que vienen estudiantes a hacer formación teórica o formación práctica o teórico-práctica, y profesores que van, docentes que van a hacer estancias de investigación y de docencia en distintas universidades. Eso, como estaba hablando, la educación es un bien social, con lo cual supone un incremento del acervo de conocimiento y, lógicamente, eso repercute de alguna manera el beneficio en la sociedad. Claro. Hablando del beneficio de la sociedad, y me vas a corregir, porque en las últimas semanas se está hablando de que dentro de ese profesorado estupendo que dentro de enfermería ya va teniendo cierta edad y que cuesta trabajo tener un relevo porque dicen, y nos vas a afirmar o por el contrario desmentir, que no tienen tiempo para preparar, para investigar, para publicar y recoger esos méritos, entre comillas, que serían necesarios para formar a jóvenes enfermeros. Realmente, digamos que la plantilla de docentes en el campo de la enfermería pues tiene una edad ya avanzada. Ya avanzada, digámoslo, ¿no? Entonces, buscar el relevo es complicado porque la oferta que hay hacia el alumnado para que luego desarrollen su actividad. Los enfermeros tenemos distintos campos de actuación. Está el campo de investigación, el campo docente, el campo de la gestión y el campo asistencial clínico. Entonces, la oferta que hay para que estos profesionales egresados se dediquen a la formación, a formarse académicamente para llegar al título de doctor y poder acceder, pues es limitada. Y como hay una oferta mayor en el campo de la clínica asistencial que te garantiza una actividad laboral casi inmediata, más o menos, digamos, temporal, pero casi inmediata, pues optan más por esa vía. Entonces nos encontramos con que hay cierta carencia en el relevo de los futuros docentes de enfermería. De todas formas, bueno, se pretende crear escuelas a través de la línea de investigación, y generar una bolsa de enfermeros que les guste la docencia y la investigación y puedan ir relevando. Y enseñando a esas generaciones que llegan. El reconocimiento social está ahí. A pesar de los problemas que ya sabemos que surgen de cuando en cuando, de agresiones al mundo de la enfermería, también al mundo médico, la sociedad quiere a las enfermeras y quiere a los enfermeros. Tanto es así que venimos repitiendo en los espacios que ya se han realizado. El 2020, el año en el que estamos, ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud el año de la enfermería y la matrona. ¿Qué supone esto? Hombre, una declaración de un año internacional para un colectivo tan importante como el de la enfermería. Sí, la verdad es que estamos necesitados de eso. En principio, la enfermería es una profesión que es muy cercana al usuario, es una profesión que está íntimamente en contacto con la persona, con la familia, con el entorno en el que se desenvuelve. Es una profesión que está muy bien valorada a nivel social. Incluso, como te comentaba al principio, se ha publicado a principios de año la encuesta de satisfacción de asistencia por parte del Servicio Murciano de Salud, y los usuarios califican con un 95% como muy buenas o buenas la atención de enfermería, y aquí también estaban incluidos los profesionales médicos. ¿Vale? Quiero decir que perciben y sienten que la atención enfermera es de calidad. Bueno, de calidad por lo que hemos comentado, incluso podría darte algún detalle más. Incluso el otro día en la firma del convenio que se hizo entre la Fundación INDE y el Colegio de Enfermería se comentó datos que había publicado la revista Forbes acerca de qué profesiones eran mejor valoradas en Estados Unidos en base a un índice de confianza que generaban con los usuarios. Pues la profesión más honesta de todas, según los usuarios, es la enfermería, con un 84%. Pero además, el dato curioso es que no es que haya sido, se publicó, o sea, son datos publicados en el 2019 de encuestas del 2018. No es que haya sido ese año, sino que lleva 17 años siendo la profesión... En el mismo sentido. Correcto, mejor valorada, con lo cual pues marca que una realidad. El problema que tiene enfermería quizás sea un tanto la falta de reconocimiento a nivel institucional.
Es decir, la enfermería es un elemento muy potente para dar respuesta a los problemas de salud que tiene la sociedad y los futuros problemas de salud. Sabemos que estamos teniendo una población, somos el segundo país con mayor longevidad y eso conlleva pues mayor número de patologías crónicas, aumento de la medicación, cronicidad, complejidad en la atención. Entonces yo creo que la enfermería tiene un perfil ideal para poder afrontar esos retos de salud. Y creo que ahí es donde está la falta de valoración por parte de las administraciones. El propio consejero de salud reconoce que la enfermería es un elemento fundamental para impulsar las políticas de salud, pero falta aplicarlo, llevarlo a la práctica, porque como comentamos, el ratio es bastante bajo y eso supone mayor carga laboral, supone menor tiempo que puedes dedicar al usuario y, como lógico, pues supone un déficit en los cuidados. Del paciente. Del paciente, lógicamente, y eso afecta a la salud. Hay datos que vienen a evidenciar que una disminución del 10% en las plantillas de enfermería supone un 12% en aumento de la mortalidad. Es también una cifra muy importante. Sí, quiero decir que son datos que ya están ahí, que no hay que demostrarlo, sino que se ha evidenciado mediante estudios científicos, es decir, con la que llamamos la enfermería basada en la evidencia, que la presencia de enfermería mejora la situación de salud de la población y demás. Bueno, si me permite. Sí, por supuesto. El Consejo, es que tengo el dato aquí, es el Consejo, digamos que el Parlamento británico, el Parlamento de Reino Unido, puso en marcha un grupo de trabajo de salud global para analizar el impacto de la enfermería en la salud y demás. Esta publicación se hizo en el 2016 y fue la que dio lugar luego a la campaña de Nursing Now. Que vamos a hablar luego de ella. Ahora hablaremos de ella, sí. Y decía que potenciar e invertir en enfermería se obtiene 3 beneficios, o 3 mejoras. Primero, una mejora asistencial en los cuidados de los pacientes y en la salud de la población, menos fallecimientos, menos ingresos, mayor nivel de salud. Una mejora en la equidad de género, somos una profesión eminentemente femenina, y una mejora en la economía de los países. O sea, realmente la actividad enfermera mejora la economía, mejora la salud global de la población, la productividad de la gente se mantiene, con lo cual mejora la economía del país. Es decir, que hay datos que constatan, ratifican todo lo que estamos hablando. Un solo inciso antes de entrar en Nursing Now. Hablabas de que la profesión enfermera era eminentemente masculina. Femenina. ¿Era o es? Bueno, se sigue manteniendo cierta tendencia. Si ves el número de alumnos que hay en las aulas, habitualmente tenemos más alumnas que alumnos. Hay promociones en las que se mantiene la paridad, pero sigue siendo más las mujeres que optan por... También es cierto que la nota de acceso a la titulación de enfermería, es decir, desde bachiller y la EBAU para poder entrar en la titulación de enfermería, es una nota de corte alta. Es muy alta. Estamos hablando que en los 3 centros está por encima de 11 puntos. Claro. Y las mujeres tenéis unas mejores notas a la hora de, y por tanto a la hora de poder elegir la carrera que quieres desarrollar. Bueno, pues curioso también. Sí, que es un dato curioso, pero es importante el dato porque son alumnos con un alto nivel de formación, lo cual no garantiza a los docentes trabajar con... Claro, y además yo me atrevería a decir que es una formación constante, porque no es terminado, sino que son cursos y cursos y cursos después cuando ya estás trabajando para seguir al día. Sí, la formación es continua. Claro. Sí, no podemos parar porque cambian los criterios diagnósticos, cambian las intervenciones, cambian los procedimientos y tienes que estar actualizado continuamente. Entonces, eso es un continuum en el proceso de formación. Nuestros alumnos, con el Plan Bolonia, se ha reestructurado esa formación, como digo, tanto en la metodología como digamos un poco en la distribución de los contenidos. Por ejemplo, en el primer año casi todos son asignaturas teóricas, nosotros llamamos las básicas, y hay cierta actividad práctica en laboratorios, salas de simulación, salas de práctica. Pero sin salir de las aulas. Sí, se mantienen en la aula. Ya en segundo empiezan el primer contacto con el ámbito asistencial clínico, hasta cuarto, que en cuarto ya toda actividad es en ámbito sociosanitario, haciendo prácticas en distintos centros sociosanitarios, hasta un total de 1.550 horas de formación que reciben nuestros alumnos. Muchísimas. Son muchísimas. Y además aprovecho la oportunidad de que estamos hablando de las prácticas pues para agradecer, fundamentalmente nosotros lo hacemos en instituciones públicas, el Servicio Murciano de Salud y el IMAS, pues yo quisiera agradecer a estas instituciones, lógicamente a los responsables docentes de las distintas áreas sanitarias y a los profesionales de enfermería que tutelan a nuestros alumnos y le enseñan, porque es una tutorización 1 a 1, o sea, un tutor con un alumno y lo lleva durante todo el periodo de formación, 4 semanas, 8, dependiendo, ¿no?
Y es de agradecer porque gracias a esa labor desinteresada nuestros alumnos reciben una formación excelente. No, y por eso decía yo al inicio del programa que era probablemente importantísimo, porque cuanto mejor formación, mejor se atiende luego al paciente. En este caso nosotros todos somos usuarios todos, en todos. algún momento de nuestra vida del servicio de enfermería. Doctor Cayuela, tenemos que hablar ahora del Nursing Now. Vale. Y tenemos que decir que el Consejo Internacional de Enfermeras y la propia Organización Mundial de la Salud ponía en marcha, lo llamamos movimiento, actividad, Nursing Now. Le llaman el movimiento, Por eso, el movimiento de decir enfermería ahora. Vale, sí. ¿Qué persigue Nursing Now? Fundamentalmente, Y sobre todo, ¿cómo está funcionando? Ambas cosas. Fundamentalmente, Nursing Now es un movimiento que nace a partir del informe elaborado por el Parlamento británico en 2016 y lo que pretende es elevar el estatus académico y profesional de la enfermería, porque al elevar ese estatus conlleva elevar el nivel de salud de la población, es lo que persigue fundamentalmente. Para ello se establecen una serie de objetivos. El movimiento empezó en el 2018 y finaliza ahora en el 2020, es un movimiento de 3 años y cada año se han ido marcando una serie de objetivos. Para este año 2020 se han marcado 5 objetivos, entre los que están, pues, por un lado, mejorar la inversión en formación y en el desarrollo profesional de la enfermería. La profesión enfermera hoy por hoy es, digamos, casi la mayoritaria en el ámbito de la salud. Ajá. Hay 20 millones de enfermeras en el mundo, es la más numerosa de las profesiones sanitarias, casi la mitad del total de profesiones. Y se estima que hay un déficit a nivel mundial de 9 millones de enfermeras todavía. Entonces, invertir en esa formación, porque el movimiento Nursing Now es... Es decir, que estamos hablando de una profesión de futuro, evidentemente. Sí, es una profesión súper demandada porque, por la salida laboral que hemos comentado que se tiene, porque es una formación que es esencial. Es básica, efectivamente. Además, desde que nacemos hasta que nos vamos. Otro de los objetivos era dar una mayor y mejor difusión a las prácticas y a la evidencia de enfermería, lo que hablaba anteriormente de la enfermería basada en la evidencia, dar difusión a cómo la enfermera sabe hacer lo correcto en el momento correcto, de la forma correcta. Es decir, hacer las cosas de forma adecuada teniendo en cuenta las preferencias y los valores del usuario, ser eficiente en el trabajo. Hay una mayor influencia de la enfermera en el ámbito político a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la salud, es decir, a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, que las enfermeras estén en esos puestos de decisión donde se tomen las políticas sanitarias, porque, como digo, somos un elemento fundamental, formamos parte del eje de atención al usuario. Que haya más enfermeras, otro objetivo es que haya más enfermeros en puestos de liderazgo, a nivel de organizaciones públicas o organizaciones no gubernamentales, y dar más evidencia a los políticos y a los gestores para que tengan en cuenta el impacto que puede permitir desarrollarse la enfermería completamente en su ámbito de actuación. Esos serían los 5 objetivos que lleva Nursing Now. Nursing Now. Se desarrolla en distintos niveles, a nivel regional, donde hay varios países, a nivel nacional o a nivel local. En España, hoy por hoy, hay 26 entidades que están integradas en el movimiento Nursing Now, desde el Ministerio de Sanidad, el Consejo General de Enfermería, Foro Español de Pacientes, pasando por Conferencia Nacional de Decanos, asociaciones profesionales, asociaciones científicas. Es decir, que hay mucha gente que ha apoyado y avalado. Importante, sí, sí. A nivel de nuestra comunidad autónoma, en mayo del año pasado se firmó el convenio para que la Consejería, digamos, de Salud avalaba el movimiento Nursing Now. Y fue donde, ya digo, nuestro consejero comentó que la enfermería es un aliado fundamental para el desarrollo de la política. Un pilar muy importante para el desarrollo de la política regional. Pedro, estamos a punto de terminar, pero yo soy consciente de que el análisis de estos 3 años que se ha desarrollado Nursing Now no se conocerá, evidentemente, hasta que concluya este 2020 y después se hagan esos análisis. Pero hay como te decía, una pregunta que no quiero evitar hacer, y es, dentro de la formación, ¿se habla de humanización? ¿Cómo tratar al paciente, la parte humana, no la parte científica o profesional de estos estudiantes?
enfermería no se puede separar, no se puede entender la enfermería fuera de lo que es la humanización del cuidado. No se puede, porque el cuidado forma parte de esa humanización. Es decir, para nosotros, la persona, cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes, le decimos, la persona no es una enfermedad, por ejemplo, no una persona que tenga, por poner una enfermedad, lo que se conoce como el pie diabético, que es pues, enfermedad en el pie por el tema de complicación crónica por el tema de la diabetes. Si levantas la vista, verás que hay una rodilla, y verás que hay un cuerpo, y verás que hay una cara. Es decir, nosotros trabajamos con personas, no trabajamos con enfermedades, porque el afrontamiento del individuo debe ser lo que nosotros decimos un concepto holístico. Tenemos que trabajar a la persona, tenemos que trabajar sus aspectos biológicos, sus enfermedades, tenemos que trabajar sus aspectos, digamos, de creencias, de valores, tenemos que trabajar sus aspectos actitudinales, es decir, el aspecto en conjunto, la biología, el entorno, la familia. ¿Me explico? Entonces, ese es el aspecto que intentamos inculcar a nuestro alumnado. Nosotros somos conscientes de que hay que ser excelentes profesionales, pero también hay que ser excelentes personas. Entonces, buscamos ese cambio, una excelencia profesional y una excelencia actitudinal. Trabajamos aspectos de relaciones humanas como la empatía, la asertividad, la escucha activa, que van orientadas a eso, a un acercamiento a la persona. Yo creo que eso se ve porque esa valoración que he comentado del usuario en cuanto a la profesión enfermera, nos valoran en un 98% satisfactoriamente o en un 84% como la profesión más honesta. Es decir, que sienten que hay esa actitud una empatía. De implicación con el usuario. El usuario tiene su problema, pero nosotros somos herramientas pues, para ayudarle hasta donde él quiera. El dato era importante, pero sobre todo el que ratifiques como profesor, como docente de enfermería, esa forma de hacer cara a esos estudiantes que mañana serán enfermeros es lo mejor que nos puede garantizar el que mañana sean unos profesionales además humanos. No tenemos tiempo para más, podríamos hablar de muchísimas cosas, el tiempo vuela aquí, pero simplemente al doctor Pedro Cayuela Fuentes, darle las gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias al Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia por seguir apostando por dar voz a los enfermeros y enfermeras de la región de Murcia. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre digo, por acogernos en su casa y en unos días volvemos a estar juntos. Muchísimas gracias.